El transporte es un problema muy peculiar, distinto de la educación o de la salud, de casi todo lo demás, porque los otros desafíos que tenemos, entre más ricos seamos, tienden a resolverse, ¿no es cierto? Seguramente si tenemos 4 veces el ingreso per cápita que tenemos hoy, vamos a tener mejor salud. En cambio, con el transporte tiende a empeorar, por lo menos con el modelo vigente. Es claramente un modelo no sostenible. Curiosamente, en las ciudades más ricas del mundo, la gente se moviliza en transporte público. Nosotros, como dicen ustedes muy acertadamente, en México estamos demasiado cerca de los Estados Unidos y, ¿cómo es? Muy lejos de Dios y demasiado cerca de los Estados Unidos. Entonces nos parece, insisto, pero no solamente se movilizan en transporte público en Londres o Nueva York o París o Zúrich, sino que los ricos en Nueva York y en Zúrich y demás se movilizan, o incluso en bicicletas, si hablamos de Holanda. Entonces tenemos que tener claro a dónde es que queremos ir, cuál es nuestro objetivo, que tengamos claro que el objetivo no es reducir los embotellamientos, sino el objetivo es lograr que los ciudadanos, incluso ingresos altos, se movilicen en transporte público. Ustedes me dirán 20 objeciones porque eso no lo pueden hacer mañana por la mañana. Pero tengamos claro que el objetivo es ese y no el otro. ¿Por qué utilizan el transporte público en Zúrich o en París? No es porque amen el medio ambiente, ni el transporte público. Es porque les toca, porque hay restricciones severas al uso del automóvil, o porque es muy costoso, o no hay dónde estacionar, o es muy lento, hay alguna restricción. Entonces, es bueno recordar que además la restricción más obvia es restringir el estacionamiento. Nuestras constituciones tienen decenas de derechos, y los gobiernos tienen la obligación de dar educación, vivienda, etcétera, 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 pero algo que no está en la Constitución mexicana, que yo sepa, es que el derecho al estacionamiento. El gobierno no tiene ninguna obligación de proveer estacionamiento. El gobierno puede ampliar la banqueta y eliminar el estacionamiento. Y si la gente dice, ¿y dónde vamos a estacionar? El gobierno, el alcalde o el presidente municipal o el que sea le puede decir, donde usted quiera. Pero no, este no es un problema mío, del gobierno. Estacione donde usted quiera, pero yo no tengo ninguna obligación de darle a usted estacionamiento en las calles. Es bueno recordar que no hay un nivel natural del uso del automóvil. No es que si hacemos más y más vías una mañana amanecemos y llegamos al equilibrio, que no hemos embotellamientos. Si hubiera más espacio para los carros en Nueva York o en Londres, habría más carros. Y si hubiera menos espacio, habría menos carros. Entonces lo que tenemos que escoger, esto no es una decisión técnica, lo que tenemos es que escoger cómo distribuimos el espacio vial, cómo lo distribuimos entre peatones, bicicletas, transporte público y carros. Esto no es una decisión política, esto no es una decisión técnica, perdón, es una decisión política. Miren, en Londres, por ejemplo, estas fotos. Ustedes ven que las banquetas son mucho más amplias que el espacio para los automotores. Esto no es porque un experto en transporte les dio permiso de hacerlo. Esto fue una decisión política de distribuir ese espacio de esta manera. De nuevo, ¿qué hace la gente con el automóvil? Lo que quiera. Eso no es una obligación del gobierno resolver ese tema. En Estados Unidos, desde hace más de 40 años, no obstante autopistas enormes, están aumentando los embotellamientos todos los años. Como Gabriela lo decía hace un rato, yo les pregunto, ¿conocen ustedes una ciudad donde se haya resuelto los embotellamientos haciendo vías más grandes? No hay ninguna. ¿Y esto por qué ocurre? Porque es importante, mira aquí en Ciudad de México, por ejemplo, los vendedores en la mitad de la calle en la autopista. ¿Por qué? Porque lo que ocasiona los embotellamientos sí es importante, porque hay cosas que son contraintuitivas, que a uno le parece que son, pero no son. A uno le parece, por ejemplo, que es el Sol el que da vueltas alrededor de la Tierra, ¿no es cierto? Yo jamás hubiera descubierto que era la Tierra la que da vueltas, ¿no? A uno le parece. De la misma manera, a uno le parece que hacer vías más grandes resuelve los embotellamientos. Eso parece obvio, ¿no es cierto? Pero lo que ocurre es que lo que genera embotellamientos no es el número de carros, no es el número de automóviles. Eso es solo un pequeño ingrediente. Lo que genera el embotellamiento es el número de viajes y la distancia de los viajes. Para efectos del embotellamiento es exactamente igual tener 10 carros que recorren 1 kilómetro cada uno que tener un carro que recorre 10 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago vías más grandes, lo que pasa es que los carros hacen más viajes y hacen viajes más largos. Entonces, obviamente siempre... Entonces, la única solución es el transporte público masivo. Esto es Shanghái, en fin. Yo, como sé que no voy a convencer a nadie que no hagamos autopistas, entonces lo mínimo es que cuando se hagan autopistas, que siempre tengan, y yo creo que incluso en todas las autopistas que hay en Ciudad de México se necesita que haya carriles exclusivos para el macrobús. Todas. Ustedes me dirán,
pero es que el espacio es muy escaso. Bueno, supongamos que hay una guerra y entonces el combustible es muy escaso. Obviamente la sociedad racional le asigna el escaso combustible que hay para mover el 5% de los vehículos a los buses, ¿no es cierto? No se lo da a los carros, para que la sociedad pueda funcionar. Si uno quiere sobrevivir, uno le da el combustible escaso a los buses, no a los carros. Pues de la misma manera, si el espacio vial es escaso, lo irracional sería dárselo a los automóviles, hay que dárselo a lo que realmente puede mover a la sociedad. Esto es en España, que no quiero entrar en detalles, pero este sistema, en la A6 de Madrid, por ejemplo, moviliza con buses, tiene 2 líneas de tren suburbano paralelas, y los buses movilizan más pasajeros que las 2 líneas de tren sumadas. ¿Por qué? Porque los buses tienen mucho más flexibilidad, pueden venir mucho más cerca de los orígenes y los destinos de los viajes, y cuando entran al carril exclusivo van a la misma velocidad que los trenes. Ay, ¿qué pasó? Entonces en el mundo entero han estado, no hacen autopistas elevadas. Por ejemplo, esto es en Seúl, en Corea, invirtieron $9.000 millones, no para hacer esa autopista, para tumbarla. Entonces se me perdió la foto donde estaba, por aquí la tumbaron, la borré mucho. Para sacar una quebradita, hacer un parque, y le gustó eso tanto a la gente que el alcalde que hizo eso hoy es el presidente de Corea. En París hicieron autopistas como esta junto al río Sena, están arrepentidísimos. Entonces el alcalde, desde hace 7 años, el alcalde de la cierra todos los veranos, pone arena, dice que es la playa de París, y la idea es cerrarla por completo y peatonalizarla. Esto es lo que sacaron en Seúl, perdón. En Boston invirtieron $23.000 millones para tumbar esas autopistas y hacerlas subterráneas y hacer un montón de cosas, porque una autopista deteriora la calidad urbana. Yo estoy seguro que ustedes habrán visto muchos casos donde una autopista elevada se desvaloriza todo a su alrededor, se genera criminalidad, en fin. El transporte. Este no es un caso muy significativo en Ciudad de México, pero en el resto de México es el problema más grave de las ciudades mexicanas. Se están extendiendo a la gringa, en baja densidad, y esto es un desastre para la movilidad. ¿Por qué? Por ejemplo, yo no conozco exactamente las cifras de México, pero sospecho que Ciudad de México tiene cifras similares a Bogotá. Bogotá tiene más de 200 habitantes de hectárea. Si tuviera densidades como esta, Bogotá tendría casi 20 veces el área que tiene hoy con la misma población. Entonces, un buen sistema de transporte público es bajo costo y alta frecuencia. Obviamente yo no puedo tener bajo costo si la ciudad es 20 veces más extensa, pues obviamente cuesta 20 veces más mover los buses o los trenes o lo que sea. Y yo no puedo tener alta frecuencia, yo no puedo tener un bus o un tren que pase cada 2 minutos o cada 5 minutos, porque iría desocupado todo el tiempo. Entonces, lo más importante para que podamos tener buen transporte masivo es tener ciudades compactas. Y esto que está pasando es gravísimo, porque en el resto de las ciudades de México están los constructores, los desarrolladores compran terrenos por allá lejísimos y hacen... hay una cantidad de problemas con esto que no tenemos tiempo para entrar en el detalle. Hacen desarrollos como estos, encerrados, que no dejan un solo metro cuadrado de cesión de parque público, no hay ninguna integración social, son conjuntos cerrados. Además tenemos esta maña terrible de poner paredes, creyendo que eso genera seguridad. Eso lo que genera es inseguridad, porque obviamente lo que genera seguridad es que haya visibilidad de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Imagínense, entonces alguien que se salte ese muro, no lo ve y ya puede matar, robar, y entonces nadie lo ve. Si se van a hacer cerramientos, por lo menos deberían ser transparentes. Esto es desastroso para la seguridad, ese tipo de muros. De nuevo, son cosas que parecen ser y no son. Imagínense además caminar por estos, que es muy desagradable caminar junto al muro de esos y además muy inseguro. Ese es el tipo de, en buena medida, así es como están creciendo buena parte de las ciudades medianas en México y ni tan medianas. Y como hay un problema de tierra cara, entonces los desarrolladores compran a 40 kilómetros de la ciudad un terreno grande y comienzan a hacer conjuntos de estos. Eso es gravísimo ambientalmente, desde el punto de vista de consumo energético, desde el punto de vista de calidad de vida. Son desarrollos totalmente dependientes del carro, pero de nuevo no hay suficiente tiempo para entrar a los detalles. Pero en Estados Unidos ya se vio que eso era un fracaso. Cualquier profesor de urbanismo en Estados Unidos les va a decir que eso fue un error grandísimo haber hecho cosas parecidas. Entonces uno puede cometer errores, pero lo que uno sí no debería hacer es cometer los errores que ya otros han cometido y se han dado cuenta que eran errores.